Yo voy a intentar explicarles el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre y que está a público debate en este momento en la sociedad española. Luego les daré mi opinión sobre el mismo y luego les propondré que se impliquen en este debate, porque esta no es una charla con vocación puramente académica, didáctica, de erudición jurídica, sino que quiere tener una vocación práctica. Pero me gustaría enmarcar en una pequeña historia este anteproyecto, ¿no? Una historia de 2000 años, aunque pueda parecer que nos proyectamos muy lejos, ¿no? Pero hace 2000 años empezó una interesante tendencia en la historia de la humanidad que podemos llamar humanismo. Por primera vez, y es el fruto de la concepción del hombre de la tradición judeocristiana, se propuso a los hombres ver a todos los seres humanos como algo digno de respeto. Esa idea era absolutamente novedosa en las sociedades esclavistas que habían sido todas las de la historia de la humanidad. Y a partir de ese momento hemos comenzado una historia, la de la civilización occidental, que ha ido progresivamente, y creo que el balance es sustancialmente positivo, construyéndose en clave de respeto al ser humano. Nos ha costado ir sacando todas las conclusiones de esa afirmación de que todo ser humano es digno. A veces ha habido oscurecimientos parciales, pero en general, claramente, entre el estado ético de la sociedad hace 2000 años y el actual, hemos mejorado un montón. Y repito, desde que dijimos todo hombre es digno, nos lo dijeron, hasta que empezamos a sacar las conclusiones, a veces han pasado miles de años. La esclavitud ha durado hasta antes de ayer. La tortura como método procesal de prueba en los tribunales hasta el siglo XVII. La discriminación entre hombre y mujer casi está en vigor todavía. O sea que una cosa son las afirmaciones teóricas y luego ir articulando costumbres sociales, hábitos de convivencia, leyes, políticas, mecanismos psicológicos que de verdad vayan comprometiéndonos personal y socialmente con esa afirmación de que todos los hombres somos una realidad valiosa, ¿no? Pero esa tendencia ha existido. Y dentro de esa tendencia progresivamente humanista de las civilizaciones que traen su raíz intelectual de la visión cristiana de las cosas, una de las constantes más clarificadoras que hay es que siempre ha estado claro desde el comienzo de esa historia de 2000 años hasta ahora que al niño nacido hay que protegerle de forma especial. No siempre hemos entendido otras cosas evidentes, como que nadie puede ser esclavo, pero esta siempre ha estado muy clara y pacífica. ¿Y por qué ha estado muy clara y pacífica? Porque era evidente para quienes vivían en esta tradición de pensamiento cristiano que el no nacido, por ser el más indefenso, es el que más derecho tiene a protección. Digamos que la protección no es fruto de la capacidad de autodefensa, sino que la protección como derecho se incrementa a medida en que uno es más indefenso. Y por eso tienen derecho a más protección y más clara los no nacidos, los ancianos terminales, los enfermos. Eso ha sido una idea muy clara. Incluso en muchos ordenamientos jurídicos de estos 2000 años se ha castigado con penas más agresivas el aborto que el homicidio. Por esa idea de que quien atenta contra el indefenso está haciendo algo especialmente grave. Pues bien, esta historia, que ha tenido una gran continuidad a lo largo de los años, quebró en el siglo XX. El siglo XX ha sido el siglo más violento de toda la historia de la humanidad. Es el siglo de los genocidios, de los totalitarismos, del holocausto, del gulag, del aborto. Un siglo en que nos hemos acostumbrado a la violencia, en que muchas gentes han puesto el Estado, el derecho, la técnica, al servicio de soluciones violentas a los problemas humanos. Y el aborto es una de esas soluciones violentas a los problemas humanos. Si olvidamos el bloque comunista del año 17 al 89, en todo el cual estuvo legalizado el aborto, pero ahí no se respetaba ningún derecho humano, por lo tanto tampoco el derecho a la vida. No me detengo porque allí era congruente no respetar los derechos humanos, ¿no? Si excepcionamos el bloque comunista, la historia de la ruptura del compromiso colectivo con el 1973. Hasta ese momento, con carácter general y muy poquitas excepciones, todo este mundo cultural occidental de raíz cristiana ha defendido el derecho a la vida. Lo cual no quiere decir que no hubiese abortos, porque gente que no respeta los principios morales compartidos siempre la ha habido y supongo que siempre la habrá mientras haya hombres sobre la tierra. Siempre habrá homicidios, violaciones, abortos, asesinatos. Pero digamos, la idea compartida colectiva y las leyes congruentes de que hay que proteger la vida se quiebra a partir de enero del año 73, que es un año en que el Tribunal Supremo norteamericano, que ahí hace funciones de Tribunal Constitucional, decidió de forma sorpresiva que
el derecho a abortar formaba parte del derecho constitucional a la intimidad de todas las mujeres americanas, al menos mientras el feto no fuese viable, no pudiese subsistir fuera del seno materno. Cuando en Estados Unidos se pasó de golpe de una tradición jurídica de protección de la vida a configurar como un derecho constitucional con plena libertad de las mujeres el derecho a abortar. Y a partir de ahí el aborto se extiende como una mancha por todo el planeta. Después de ese año 73 en Estados Unidos, en el 75 Francia legaliza el aborto, en el 77 Italia, en el 78 Alemania, o al revés, en el 78 Italia, en el 77 Alemania, y poco a poco todos los países de nuestro entorno, España en el año 85. Y luego Occidente extiende esta mancha pro muerte por todo el planeta. Y vamos influyendo desde Occidente, es la época todavía de la gran influencia del primer mundo rico frente al tercer mundo, vamos desde Occidente intentando que se legalice el aborto como instrumento de control de la población en todos los países en los que Occidente influye, en toda América Latina, en África, en Asia, etc. Primera conclusión, este es un inmenso error de la humanidad, pero es un error muy reciente y por lo tanto es reparable. No podemos creer que la normalización del aborto forma parte de la historia de la humanidad porque no es verdad. Más bien de la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 2000 años, forma parte del compromiso con la vida del no nacido. Repito, con todos los errores personales y sociales que se quiera. Apliquemos esta historia a España. En España, en el año 78, se aprueba una Constitución que afirma, en su artículo 15, que todos tienen derecho a la vida. Y, sin embargo, ya en 1983 se aprueba una ley del aborto, que es recurrida al Tribunal Constitucional por 50 diputados del Partido Popular. Entonces creo que todavía era Alianza Popular, me parece. El primer firmante de aquel recurso era precisamente el padre del actual ministro de Justicia, José María Ruiz Gallardón. Y en virtud de ese recurso interpuesto contra la ley del 83, que no llegó a entrar en vigor, porque en aquella época existía el llamado recurso previo de inconstitucionalidad, que determinaba que cuando recurrías al tribunal quedaba en suspenso la entrada en vigor de la ley, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, la sentencia 5385, de abril de ese año, en la cual establece lo que todavía hoy es el marco jurídico constitucional del estatus del no nacido. Es decir, lo que nuestra Constitución y ordenamiento jurídico exige, según el Tribunal Constitucional, para la protección del no nacido. ¿Qué dice esa sentencia 53/85 sobre el no nacido? Dice, primero, que el no nacido está protegido por el artículo 15 de la Constitución, que es portador de un bien, o constituye un bien jurídico, la vida humana, que está amparada por ese artículo que dice todos tienen derecho a la vida. Y de esa constatación el Tribunal Constitucional extrae dos conclusiones. La primera, que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema legal de protección de la vida del concebido y no nacido que incluya también normas penales. Esto que acabo de decirles es una cita literal de esa sentencia. Pero a continuación dice el Tribunal, si esa vida del no nacido, bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución, entrase en grave conflicto no resoluble de otra manera con bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, sería posible y legítimo que el legislador no penalizase esos abortos. Y en virtud de esa doctrina, que les he simplificado en su núcleo esencial, se aprueba en el mismo año 85 la ley que estuvo en vigor en España entre el 85 y el 2010, que es una ley que considera el aborto como un delito, pero que excluye la imposición de la pena correspondiente a ese delito en tres casos muy concretos, tres supuestos, que son grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, violación como origen del embarazo o diagnóstico de graves taras, decía con una expresión que hoy día suena políticamente no correcta, en el feto. Tanto grave peligro para la vida o salud, violación, malformaciones graves en el feto. En esos tres casos, según esa ley del 85, no se impondría la pena a algo que sigue siendo delito. Y luego, con ciertos requisitos de plazos y de dictámenes médicos, etcétera, que no voy a entrar en esos detalles. ¿Qué pasó cuando se aprobó esa ley del 85? Pasaron tres cosas. Dos que eran muy previsibles y ya las denunciamos en aquella época, y otra que no debería haber pasado. Las dos que eran previsibles son, primero, que el número de abortos fue aumentando en la sociedad española, porque todo lo que se legaliza aumenta en número y lo que se prohíbe disminuye en número. Por eso existen las leyes. Si no se consiguiese ese efecto, sobrarían las leyes, obviamente. El primer año de vigencia de esa ley hubo 9 abortos en España, el segundo 417, el tercero 17.000, y a partir de ahí fue incrementándose la cifra de abortos hasta llegar
los alrededor de 120.000 en que nos estamos estabilizando ahora. Por tanto, el número de abortos se va incrementando. Y en paralelo, segundo efecto previsible, el aborto se va banalizando en la conciencia colectiva de los españoles. Nos acostumbramos al aborto, no todos, gracias a Dios, pero mucha gente lo que es legal empieza a verlo como normal o como bueno incluso. La gente más jovencita que se educa ya existiendo esa ley sabe que el aborto está ahí, que se aborta en determinados casos, que allí hay una clínica del aborto, que fulanita ha abortado, y por lo tanto la palabra aborto cada vez rechina menos. Y los motivos por los que se decide abortar cada vez son menos exigentes para mucha gente. Y el tercer fenómeno que sucedió y que no tendría por qué haber sucedido es que al amparo de una ley teóricamente restrictiva, porque sigue considerando el aborto un delito, aunque lo despenaliza en 3 casos muy concretos, en la vida real en España se implantó el aborto libre. Porque a partir de noviembre del 87 se autorizan en España las llamadas clínicas privadas del aborto, que convirtieron el aborto en un puro negocio mercantil. Y en esas clínicas privadas, en claro fraude de ley, se interpretó que todo embarazo no deseado era un grave peligro para la salud psíquica de la madre. Y por lo tanto, como todo embarazo no deseado era un grave peligro para la salud psíquica de la madre, se entendía que en ese caso se podía abortar al amparo de la ley. Y por eso cerca del 98, entre el 98 y el 99% de los abortos cada año, que se hicieron entre el 85 y el 2010, se hacían en esas clínicas privadas. Y el 99% de esos abortos que se hacían en las clínicas privadas se hacían alegando un presunto grave peligro para la salud psíquica de la madre. Y lo que es peor, eso se hacía con todo el mundo mirando para otro lado. Todos sabíamos que hay sitios donde se hacen los abortos. Y ni los poderes judiciales, ni la Fiscalía, ni las inspecciones sanitarias con carácter general, se preocupaban de mirar, de investigar lo que pasaba allí. De vez en cuando alguna denuncia que hacíamos ante los tribunales lograba prosperar, pero siempre sobre la base de que pasase algo muy raro, una muerte de una mujer en una clínica de abortos o una grave lesión. En esos casos sí lográbamos que se abriese algunas diligencias penales frente a algunas clínicas, ¿no? Pero lo normal es que era como un desaguadero que estaba por ahí, nadie prefería muy bien investigar lo que pasaba. Por lo tanto, en la práctica en España teníamos aborto libre. Sin embargo, en el año 2009 el gobierno de la época decide convertir en legal lo que ya era real y propone una nueva ley, la hoy en vigor, ley del 2010, que supone un cambio sustancial respecto a la ley anterior, no en la aplicación práctica. Y por eso tampoco el número de abortos ha crecido especialmente después de la ley del 2010, porque ya había aborto libre, pero sí, desde el punto de vista cultural y pedagógico de la justicia interna o injusticia de la ley, se produce un cambio muy importante. ¿Cuál es ese cambio? La ley del 2010 establece, en vez de una ley de supuestos, de casos concretos a no penalizar, establece lo que se llama el sistema de plazos, que quiere decir que durante un plazo concreto, 14 semanas, en esta ley, la mujer puede abortar libremente. No tiene que alegar ninguna causa ni explicitar su motivo. Es decir, durante las primeras 14 semanas de vida del no nacido, este carece de toda protección jurídica. El Estado se desentiende. Se puede destruir esa vida como si fuese una cosa sin valor ninguno. Y a partir de la semana 14 y hasta la 22, que es la que se considera la edad de viabilidad fuera del útero del feto, se puede seguir abortando en los supuestos de la ley del 85. Grave peligro para la vida o salud de la madre o malformaciones en el feto. La violación no se cita porque el plazo era de 12 semanas, cuando ya estaba antes de la 22, antes de la 14. Y no acaba ahí. A partir de la 22 semana, la ley del 2010 sigue permitiendo abortar sin límite de plazo ninguno en los llamados supuestos eutanásicos, que especifica con 2 expresiones. Una, cuando el feto padezca una enfermedad incompatible con la vida o cuando el feto padezca una enfermedad grave y no curable en el momento en que se hace el diagnóstico. Es decir, tenemos una de las leyes más permisivas del mundo. No la más, la holandesa permite incluso en plazos mayores, pero una de las más permisivas del mundo. Pero además, esa ley solo regula el aborto a partir de su artículo 11. Antes tenía 11 artículos. La ley se llamaba Ley Reguladora de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y dedicaba a lo que llamaba interrupción voluntaria del embarazo, es decir, al aborto, a partir del artículo 11, todos sus artículos. Pero antes había 11 artículos dedicados a la llamada salud sexual y reproductiva. Esos 11 artículos, que yo sepa, no tienen precedente en ninguna ley del mundo. Porque son artículos que se dedican a legalizar, a convertir en norma jurídica con rango de ley, la ideología que lleva a ver el aborto como un derecho de la mujer.
Es decir, la visión de la sexualidad y de la persona propia de la ideología de género que convierte el derecho al aborto en parte del derecho a la salud de la mujer. Y además establecen en esos 11 primeros artículos que todo el sistema sanitario y educativo español han de inspirarse para sus prestaciones en esa visión ideológica de la sexualidad y de la persona. Gracias a Dios esos artículos no se han desarrollado nunca, pero están ahí. Y son un peligro totalitario de alto voltaje, por decirlo así, ¿no? Este es el panorama que tenemos hoy. Les cuento esta historia, no repito por hacer erudición jurídica o histórica, sino para saber valorar qué significa este anteproyecto de ley que ahora voy a comentar. El 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprueba este anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. En esta historia, ¿qué significa este anteproyecto? Si llegase a aprobarse, obviamente, si no se aprueba, pues queda en un papel, ¿no? Pero si llegase a aprobarse, yo resaltaría, en primer lugar, no es una ley del aborto, es una ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, aunque la protección no sea la que yo deseo. Pero la óptica de la ley no es una ley del aborto, es una ley, y luego veremos eso en qué se traduce, de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Y eso me parece un cambio sustancial, desde el punto de vista del paradigma del legislador y de las ideas que subyacen a la norma jurídica. Importante también para la vida social porque las leyes, aparte de su función estrictamente normativa, de generación de derechos y obligaciones, tienen también una función pedagógica. La ley del 85 hizo que la sociedad española se fuese haciendo abortista, como les expliqué antes. Esta ley, si llega a entrar en vigor, creo que puede ir ayudando a ir cambiando un poquito esa mentalidad. Pues bien, en la exposición de motivos se explica con un cierto detalle lo que yo antes les conté de cuál es el estatuto jurídico constitucional de la vida del no nacido, según la sentencia del año 85 del Tribunal Constitucional, y por tanto no me detengo en ella. Y luego empieza el texto articulado. No es una ley fácil, porque consta de 7 artículos, una disposición derogatoria y 4 finales. Y los 7 artículos de que constan, cada uno de ellos modifica una ley distinta. Por lo tanto, es una ley que modifica 7 leyes. Por lo tanto, para el que no tenga cultura jurídica, a lo mejor acercarse así en bruto a leerla e interpretarla no es fácil. Por eso yo voy a permitirme hacerles una breve exégesis del contenido de la ley, sin entrar en grandes detalles y ciñéndome a lo más fundamental. El artículo primero modifica el Código Penal. Y modifica el Código Penal para volver a meter en el Código Penal el aborto, que había sido sacado del Código Penal por la ley del 2010 que lo convirtió en un derecho. Esa es la primera gran modificación. Vuelve a meter el aborto en el Código Penal, aunque mantiene, conforme a la ley del 85, unos casos en que el aborto no será castigado, no será punible. En vez de los 3 casos que había en la ley del 85, mantiene 2. El de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer y la violación como origen del embarazo. Y suprime el aborto eugenésico. Esta es una de las principales modificaciones respecto a la ley del 85. Esta ley no es una derogación de la ley del 2010 para volver a la del 85. Vuelve al esquema mental de la del 85, pero con cambios importantes. Entonces, con esta ley el aborto vuelve a ser delito, pero no será punible en esos 2 casos. Violación como origen del embarazo, con los mismos requisitos de la ley del 85, haber denunciado previamente la violación y que el aborto se haga en las 12 primeras semanas del embarazo, y el caso de grave peligro para la vida o salud física de la mujer. Antes de entrar a comentar esto del grave peligro, aprovecho para decir que también con esta modificación del Código Penal se cambia otra de las cosas que fue más denunciada de la ley del 2010, que es el tema de las menores de edad. Como ustedes recordarán, con la ley del 2010, las menores de edad, pero mayores de 16 años, podían abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Con esta ley se restablece la patria potestad. Y si entrase en vigor este anteproyecto, las menores de 16 años necesitarían el consentimiento de sus padres para abortar y las mayores de 16 y menores de 18 necesitarían el asentimiento de sus padres para abortar. En todo caso, en ambos supuestos, el conocimiento previo de sus padres. La diferencia de consentimiento y asentimiento es porque la jurisprudencia de los tribunales ha distinguido estos 2 conceptos según la edad del menor a efectos del consentimiento sanitario con carácter general, ¿no? Pues bien, al regular el supuesto de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, se juega gran parte la credibilidad de esta ley. Porque, como les decía antes, en fraude de ley y al amparo de este supuesto, se dieron entre el 85 y el 2010 prácticamente el 99% de los abortos. Si esta ley no intentase intentar evitar ese fraude de ley, el resultado práctico podría ser muy pequeño en número de abortos. Tendría quizá un efecto pedagógico de presentación, pero el número de abortos pequeño, ¿no? ¿Qué hace el autor de la ley, del anteproyecto de ley,
para intentar evitar que haya ese fraude de ley que se dio entre el 85 y el 2010. Establece 4 mecanismos. El primero de ellos es que el grave peligro para la vida o salud de la mujer debe ser diagnosticado por 2 especialistas médicos, que deben ser además especialistas en la patología concreta que padece la mujer. Es decir, ya no bastará que un médico de una clínica privada o un psicólogo certifique en 2 líneas que hay un grave peligro para la salud psíquica. Tienen que ser 2 especialistas de la patología concreta. Y además exige la ley que ese informe ha de ser motivado por referencia a la historia clínica de la mujer. Ya no bastará con eso, y como se hacían hasta ahora, de hecho, en las clínicas privadas, que estos dictámenes eran de 3 líneas. Doña, puntos suspensivos, padece un grave peligro para su salud psíquica, firmado doctor Pérez. Ahora habrá que hacer un informe de especialistas motivado y firmado. Y además, la ley exige, el anteproyecto de ley exige, que esos médicos que emiten ese dictamen previo no pueden tener ninguna relación ni comercial ni profesional ni con los centros que practican abortos ni con los profesionales que practican abortos. Son mecanismos discutibles como todos en derecho, pero que en principio permiten una mayor seriedad y un mayor control sobre todo de lo que se haga en la emisión de ese dictamen. Aunque fraudes de ley siempre puede haberlos, obviamente, en la emisión de certificados médicos. Este es uno de los puntos en que las alegaciones que hemos hecho al Ministerio de Justicia, el Foro de la Familia y Red Madre pedimos un cambio. Y es exigir que esos 2 médicos especialistas en la patología concreta de la mujer, además exija la ley que sean funcionarios del Sistema Nacional de Salud, para que sea el Estado el que se implique a través de sus funcionarios en la emisión de un dictamen de tanta trascendencia y para evitar la mercantilización en el mercado de la emisión de estos dictámenes y que pueda aparecer una serie de profesionales que quizá, sin el necesario rigor ético y profesional, conviertan en su profesión emitir este tipo de dictámenes. Esa es una de nuestras observaciones a la ley y creo que es importante. Y luego también, en este primer artículo de la ley que modifica el Código Penal, hay otra novedad que es muy relevante y que a mí me parece bien, y es que se excluye de pena a la mujer que aborta. La amenaza de reproche penal se circunscribe con esta nueva redacción del Código Penal a los médicos y profesionales, inductores, etc., pero no a la propia mujer. Y me parece bien porque 30 años de legislación sobre el aborto han convertido a la mujer en una víctima del aborto. La sociedad ha ofrecido y alentado a la mujer a resolver los problemas derivados de un embarazo problemático abortando. Y por lo tanto no podemos pasar de la noche a la mañana a amenazarlas con penas de cárcel, en mi opinión. Al revés, creo que según el espíritu que impregna a Red Madre, y circunscribir la pena a los profesionales, a los negociantes. Este es un tema importante, porque creo que no conseguimos nada con amenazar con cárcel a las mujeres. Yo no tengo ningún interés en que vaya a la cárcel una mujer que aborta. Yo quiero que no haya abortos. Y me parece que para que no haya abortos desde el punto de vista criminológico, lo mejor es amenazar a los que se lucran y viven del aborto y ponernos al lado de la mujer embarazada. Este mecanismo no es muy habitual en el derecho penal, pero tiene precedentes. El caso más claro es el suicidio. El suicidio no es delito. Y por lo tanto el suicida no va a la cárcel si no lo logra. Sin embargo, el suicidio es ilícito y por eso los que auxilian a un suicida o los que no ayudan a evitar el suicidio sí van a la cárcel. Porque parece más fácil evitar suicidios amenazando al entorno que al propio suicida. Porque si amenazas al suicida, lo único que conseguirás es que se empeñen a acabar bien para no ir a la cárcel. Y por tanto no se logra el objetivo deseado, que es que al final el suicidio no prospere, ¿no? Y lo mismo pasa con determinadas medidas penales respecto al tráfico de drogas. La tenencia de droga para el consumo propio no es delito. Es delito el tráfico. Porque amenazar con la cárcel al pequeño consumidor enganchado, es que, ¿qué haces? Meter en la cárcel para que se enganche ya del todo, para siempre. Y así con otros delitos que afectan de forma muy singular y directa a un entorno personal como muy comprometido. Por lo tanto, siendo como es una novedad, tampoco es una cosa absolutamente nueva en derecho penal, y repito que a mí eso me parece positivo. El segundo artículo de la ley no me detengo en él porque es un tema muy jurídico-procesal. Está previsto, mediante una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en este artículo, dirimir al juez el supuesto en que una menor de edad y sus padres no coincidan respecto al aborto. Puede darse casos en que una niña no quiera abortar y sus padres quieran obligarla a abortar. O al revés, que la niña quiera abortar y sus padres no quieran. En la vida real nos encontramos más el primer supuesto, de niñas que no quieren y padres que las obligan.
Si se da esto, como ya no se permite abortar a las niñas sin el conocimiento de sus padres, lo que dice la ley es que decida un juez. No entro en esto porque es un tema procesal. Si queréis, luego en la fase de preguntas puedo entrar en más detalles, ¿no? El artículo 3 de la ley modifica otra ley nueva, que es la Ley General de Sanidad del año 86. Y la modifica en una línea que me parece positiva. Es el artículo que yo llamo artículo red madre del anteproyecto de ley. Porque este artículo regula el asesoramiento y la ayuda que toda mujer embarazada en España deberá recibir de las administraciones públicas si necesita ayuda por lo que sea. No se refiere a las mujeres embarazadas que se plantean abortar, sino a cualquier mujer embarazada. Y lo que establece es que toda mujer embarazada, desde que entre en vigor esta ley, tendrá derecho a recibir un apoyo personalizado para ayudarla en cualquier problema que tenga a identificar soluciones, ayudas, complicidades que necesite. Por eso, dentro del carácter general de una ley, obviamente que no entra en grandes detalles, creo que es un precepto comprometido con la mujer que va en la línea de lo que hay que hacer. Porque en el fondo es un poco lo mismo de las ILPs Red Madre que desde el Foro de la Familia fuimos promoviendo en las distintas comunidades autónomas, ahora en el ámbito del Estado. El artículo 4 modifica otra ley, la Ley del 2002 de Autonomía del Paciente. Y esta modificación responde a establecer en este artículo el asesoramiento específico que deben recibir las mujeres que se plantean abortar. Ya no es el artículo anterior, que es toda mujer embarazada, sino en este caso es obligatorio para las mujeres que se plantean abortar en alguno de los dos casos que quedan no punibilizados. Como saben ustedes, con la ley actual ese asesoramiento existe, pero es un asesoramiento frío y burocrático. A la mujer se le da un sobre cerrado prácticamente con fotocopias del boletín oficial del Estado, una información indigerible sin más normalmente, ¿no? Ahora no, ahora si entrase en vigor esta ley, se dice que ha de ser un asesoramiento personal, verbal y hecho ad hoc para las características de la mujer. Y que ese asesoramiento debe tener como finalidad, dice el anteproyecto de ley, evitar el aborto. Es decir, no es que el Estado asesore fríamente sobre opciones posibles, sino que va a ser un asesoramiento comprometido en evitar el aborto. Aún sabiendo que al final, si la mujer quiere y está en uno de los dos casos legales, recibido este asesoramiento podría abortar. Pero el asesoramiento tiene que tener como finalidad intentar evitar el aborto. Yo creo que ese matiz es muy importante. ¿Y sobre qué se la va a asesorar? Sobre los problemas que ella tenga, sobre el desarrollo del feto durante toda la fase prenatal, sobre que la Constitución protege la vida del feto y no lo considera digno de ser destruido, sobre los problemas médicos o clínicos particulares que tenga la mujer y sus posibles soluciones o alternativas para su tratamiento, y luego sobre cualquier otro problema de tipo social, laboral, económico, afectivo que tenga la mujer, en clave, repito, de que pueda continuar el embarazo y no se llegue al aborto. Y se establece un plazo que es más del doble del actual, desde que recibe ese asesoramiento hasta que en su caso puede dar su consentimiento para abortar. El nuevo plazo sería de 7 días para una reflexión que permita digerir este asesoramiento específico para mujeres que abortan. Y tanto en el artículo 3, cuando habla del asesoramiento general a las mujeres embarazadas, como en este artículo 4, cuando habla del asesoramiento a las mujeres embarazadas que se plantean abortar, aparece de rondón por primera vez en las leyes del aborto o de esta materia en España el padre de la criatura, porque en ambos dice que si la mujer no se opone expresamente, podrá participar en estas sesiones de asesoramiento y en este trámite el progenitor. Hasta ahora ni se le citaba en ninguna ley. Bueno, aparece así un poco de rondón, pero aparece por primera vez. El artículo 5 modifica otra ley, la Ley del Sistema Nacional de Salud del año 2003. Y este es un artículo claramente negativo, porque lo que tiene como finalidad establecer que los abortos que se practiquen al amparo de esas dos causas que siguen siendo de no punibilidad serán financiados por el Sistema Nacional de Salud. Nosotros hemos propuesto al Ministerio que este artículo se suprima íntegramente porque no me parece razonable que lo que vuelva a ser un delito lo financie el Estado y porque repugna la conciencia de muchos que pagamos impuestos que nuestros impuestos se dediquen a algo tan terrible como el aborto. El siguiente artículo, el 6º, modifica otra ley distinta, la de profesiones sanitarias del año 2003, y lo hace para regular la objeción de conciencia. ¿Por qué regula la objeción de conciencia? Breve historia. En el año 85, cuando se hace el recurso contra la ley del 83, y dicta sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal dice que aunque aquella ley no hablase de la objeción de conciencia, esta existía, y que los profesionales sanitarios en España podían objetar al amparo directamente del apartado primero del artículo 16 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad ideológica y religiosa.
Y por lo tanto, desde el 85 hasta el 2009 no ha habido grandes problemas con ese tema en España, porque te acogías directamente a la Constitución y en principio se respetaba la objeción de conciencia. Pero la ley vigente del 2010 pone límites. No suprime la objeción de conciencia porque no puede, porque ha dicho el Tribunal Constitucional que está en la Constitución, pero establece que solo podrán objetar los médicos que intervengan directamente en el aborto. En consecuencia, parece excluir a anestesistas, enfermeras, médicos de atención primaria, los que realizan la primera o reciben la primera consulta de la mujer, etc. Entonces, en este artículo 6, para evitar esas restricciones que introdujo la ley del 2010, se regula el derecho de objeción de conciencia, afirmando que se extiende a todo el personal sanitario, no solo al médico que interviene directamente en la operación quirúrgica, aunque mantiene un requisito que nosotros en nuestras alegaciones hemos pedido que se retire. Y es que se establece que en la semana siguiente a tomar posesión de su puesto, el personal sanitario debe decir si es objetor o no. Y a mí esta medida me causa preocupación, una porque creo que no es constitucional, que a nadie se le puede pedir que declare a priori el ejercicio de derechos constitucionales, porque los derechos constitucionales se ejercitan. Yo ahora estoy ejerciendo el derecho de libertad de expresión y no se lo declaraba a nadie, vengo y hablo, que es como se hacen con los derechos constitucionales, se practican. Y además porque en algunas administraciones, y las hay, sectarias, aunque al médico objetor nadie le va a decir nada, a lo mejor luego a la hora de ascensos, promociones, etcétera, se le tacha de la lista, ¿no? Porque estas cosas pasan. Por eso prefiero que ese requisito se suprima. Y luego el artículo 7 modifica la ley de publicidad y lo hace para prohibir, a partir de su entrada en vigor, que en España se pueda hacer publicidad de centros, técnicas y procedimientos de aborto. La idea es, como el aborto vuelve a ser delito, no puede estar publicitándose en el mercado quién lo hace y con qué procedimientos, ¿no? Y luego la disposición derogatoria deroga íntegramente la ley del 2010. Y esto me parece importante, porque como os dije, en la ley del 2010, aparte de la regulación del aborto, estaban aquellos primeros 11 artículos dedicados a la salud sexual y reproductiva tan peligrosos. Por lo tanto, es muy bueno que desaparezca íntegramente. Y luego hay 4 disposiciones finales dedicadas a temas de, digamos, técnico-jurídicos, carácter de ley orgánica, desarrollo reglamentario, ámbito territorial de aplicación y entrada en vigor. Bien, ¿qué valoración hago yo de esta ley? Esta no es mi ley, y así lo hemos puesto de manifiesto expresamente en las alegaciones que hemos hecho llegar el Foro de la Familia y Red Madre al Ministerio de Justicia, que son 11 folios densos en derecho de observaciones. Porque mi ley, mi modelo, es un ordenamiento jurídico que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo al no nacido como el ser humano que es. Y que a la vez proteja siempre y sin excepción de ningún tipo a toda mujer embarazada para que no esté sola ante los problemas que puedan llevarla a plantearse un aborto. Así como todo aborto tiene 2 víctimas, como les dije antes, el niño y la mujer, toda ley justa debe proteger al niño y a la mujer y al niño. Y esta ley ni protege absolutamente la vida del no nacido, ni protege suficientemente a la mujer. Por lo tanto, no es mi ley. Ahora bien, me parece que objetivamente significa un paso adelante muy importante desde la ley actual hacia ese modelo al que yo quiero llegar algún día. Y por eso lo saludo positivamente. No porque sea una ley provida, no porque sea mi ley, sino porque creo que si llega a aprobarse empezamos a andar en la dirección correcta. No todo lo que yo quisiera, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero se empieza a avanzar en la dirección correcta. Me gustaría que, aún siendo un paso adelante en la dirección correcta, se introduzcan en la misma al menos esas modificaciones a las que he hecho referencia a la vez que iba explicándola, ¿no? Que se exija que los que emiten el dictamen previo sean funcionarios públicos, que no se financien los abortos, que se suprima la obligación de declarar la objeción de conciencia o carácter previo y otras muchas observaciones. Y además, y sobre todo, que se le añada a esta ley una ley de protección a la maternidad. Porque salvo ese artículo 3 que les comenté antes, no hay más normas de protección a la maternidad. Y a mí me parece esencial que nos extendamos con generosidad en prever un sistema de políticas públicas de protección a la maternidad. Por eso nosotros, Foro de la Familia y Red Madre, a las alegaciones que hemos hecho en el Ministerio de Justicia, le hemos añadido un proyecto de ley de protección a la maternidad íntegro, redactado entero, 20 artículos. Por si es un problema de imaginación que no saben cómo hacerlo, para que lo tengan hecho, ¿no? Y que sea solo voluntad política aprobarlo, ¿no? Donde, con nuestras mejores o peores luces, y teniendo en cuenta la experiencia de las iniciativas legislativas populares que ya hemos hecho en muchas comunidades autónomas y las leyes aprobadas, incluyendo la de Valencia, con sus luces y sus sombras, y también alguna iniciativa presentada por el propio Grupo Parlamentario Popular la pasada legislatura, hemos construido una ley de protección a la maternidad que pedimos que se apruebe a la par que esta ley de protección del concebido, ¿no? Por lo tanto,
Ley insuficiente, ley mejorable, pero un claro paso adelante, en mi opinión, respecto a la situación anterior. ¿Por qué les cuento todo esto? Y con esto ya voy a acabar mi conferencia. Repito lo que dije antes, no por un tema de erudición jurídica, que supongo que no les importa en absoluto, ni por demostrar lo mucho que sé de estas cosas, sino porque quiero impedirles que se impliquen en este debate. Los políticos tienen un papel y lo están cumpliendo bien o mal. Hay un anteproyecto, se supone que llegará al Parlamento y ahí se votará. Nosotros, que yo sepa, los que estamos aquí no somos parlamentarios ni miembros del Consejo de Ministros, por tanto, esa no es nuestra historia directa. Tendremos que influir en lo que podamos, pero no estamos allí. Ahora, a la par que se debate esta ley en el Parlamento, se debate en la opinión pública, y ahí sí estamos nosotros. Es decir, va a haber unos meses en España en los que se va a hablar mucho del aborto y de la vida, de las mujeres y de la maternidad. Y yo quisiera invitarles a que participemos en ese debate, pero lo hacemos activamente, no solo para decir lo malos que son los políticos, sino activamente, para ayudar a crear en la conciencia colectiva de los españoles más cultura de la vida, para intentar despertar más aún la conciencia de que hay que ayudar a las mujeres embarazadas, que no podemos dejarlas solas, para hacer más visible aún al niño no nacido para aquellos que no acaban de saber que es uno de nosotros. Repito, los políticos tienen su papel, y si hablase en el Congreso de los Diputados, no diría cosas muy distintas a estas, pero las matizaría. Pero como les hablo a ustedes, me olvido ahora de los políticos. Todos podemos ayudar a ir cambiando la sociedad española. ¿Qué día habrá una ley que proteja de verdad, íntegramente y con ganas de ser aplicada a la vida del no nacido sin excepciones y a la mujer, el día que ustedes y yo logremos que la mayoría de los españoles piensen así? Esa es la única forma de hacer las cosas. No cabe esperar que venga un salvador caído del cielo que un día acabe con el aborto, ¿eh? O cambiamos nosotros cómo se piensa en España y los políticos nos harán caso porque vean que no les queda otro remedio, o esto no cambiará nunca. Por tanto, yo les animo, si comparten mi visión del problema, a que aprovechemos estos meses de intenso debate público para hablar mucho de la vida. Y por eso me interesaba que conociesen bien la ley, para saber de qué se va a hablar, qué está en juego, qué cosas suenan razonables y cuáles no, porque si no, no podríamos intervenir en este debate con seriedad racional. ¿Qué poderes tenemos en nuestras manos para hacerlos? Algunos importantes. Luego, si uno es médico, madre, parlamentario, tiene otros añadidos, pero todos, por el mero hecho de vivir hoy aquí, tenemos una serie de poderes que son muy relevantes para esta historia. El primero es el poder de hablar, que es el poder más importante que tenemos los seres humanos. Y nos metemos con capacidad de reformatear lo que hay en esa cabeza y en ese corazón. Y por lo tanto, si usamos ese poder de hablar para hablar bien de las cosas buenas, que es el lema del Foro de la Familia, como pueden ver en esos carteles, hablar bien de las cosas buenas, vamos haciendo buenos a los que nos escuchan. Esta es una inmensa ocasión para estos meses hablar bien de la vida, de la maternidad, de la lealtad, del amor, de la responsabilidad sexual. Para ir poniendo en el corazón y la cabeza de quienes nos escuchan el aprecio a estas cosas buenas. Y además pongo el acento en hablar bien de las cosas buenas y no mal de las malas, porque hablar mal de las malas no sirve para nada habitualmente y hablar bien de las cosas buenas sirve para mucho. O sea, decir lo mal que está todo, lo sangriento que es un aborto y lo congruentes que son los políticos está muy bien para desahogarse, pero no sirve para nada. Exagero un poco, para algo siempre sirven las cosas, ¿no? Pero lo que sirve de verdad es hablar bien de la mujer y de la dignidad de la maternidad y de la maravilla de una vida que crece en su seno. Porque lo bueno es lo que es atractivo, no lo malo. Por tanto, lo primero que les propongo es usar al servicio de la causa de la vida este poder de hablar bien de la vida y de la maternidad, que es muy importante. El segundo poder o ámbito de responsabilidad que todos tenemos es hacernos responsables de los embarazos que hay a nuestro alrededor. Uno no puede decir que defiende la vida y no preocuparse de si a su alrededor hay una jovencita embarazada, una inmigrante en una situación muy desestabilizada socialmente que queda embarazada, porque esa jovencita y esa inmigrante van a plantearse abortar, o se lo van a plantear a su alrededor. Estos no son juicios malévolos de intenciones, que así es la sociedad española. Y por lo tanto, si yo digo que defiendo la vida, tengo que preocuparme de esas chicas. No puedo considerar que haya ellas. Esa es la mentalidad de los abortistas. Yo permito el aborto y haya ellas que hagan lo que quieran. No.
Y sin embargo, ¿cuántos en nuestra vida privada que decimos que somos pro vida, luego ante los embarazos que nos rodean, actuamos como los abortistas dejando a las mujeres solas? Tenemos que generar una mentalidad red madre. Yo formo parte de la red de preocupación por la vida de las mujeres que me rodean. No de la mujer que se queda embarazada feliz y contenta en el seno de su matrimonio, que está, sino de las que lo están en situaciones problemáticas, porque son muy pequeñitas, y cómo van a tener un niño, porque son ya mayores, y les dirán que a ver si el niño nace con malformaciones, y porque tienen trabajo, y a lo mejor les amenazan con despedirlas por quedarse embarazadas, o porque no lo tienen, y si me quedo embarazada, ¿cómo lo voy a conseguir? Y tantas otras cosas. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada despierta, que no es meterse agresivamente en la vida de los demás, es querer a los demás y sentirse responsable de ellos. Y si no sabemos cómo hacerlo, llamemos a las instituciones especialistas, a Red Madre, a Cáritas, a la Casa Cuna de Valencia, a gente que si uno no sabe cómo se hace esto, pues nos puede hacerlo. Pero no dejemos solas a nuestras mujeres embarazadas. No hagamos lo que luego les criticamos a los políticos, por favor. Critiquemos a los políticos y pongamos un poco de autocrítica en nuestra forma de funcionar. Yo estoy muy contento de la experiencia de Red Madre, que no es nada novedoso, hay mucha gente que hace esa misma labor, pero en Red Madre la experiencia es de que de cada 10 mujeres que conectan con esta red de voluntariado, 8 no abortan. Y no somos la Seguridad Social, no tenemos medios, solo tenemos una inmensa capacidad de dar cariño. Y yo pienso, si nosotros solo con nuestro cariño y buenas intenciones podemos evitar 8 de cada 10 abortos, ¿qué no haría toda la sociedad española? Y con el apoyo de los poderes públicos, si nos pusiésemos a ello, acabábamos con el aborto. Diga lo que diga la ley, acabaríamos casi con el aborto. Se puede hacer, pero hay que ponerse a ello. Tenemos que ponernos a ello todos. Y en tercer lugar, tercer ámbito de responsabilidad, en sociedades tan pluralistas y divididas como las nuestras, hay que unirse a los que piensan como nosotros para ser más eficaces. Uno solo puede hacer poco, 2 juntos hacen más, 1 millón juntos hacen mucho más. Entonces hay que ver quién trabaja por la vida en nuestro entorno y echar una mano. No todos podemos estar todos en todo, porque no nos da la vida, pero algo hay que echar una mano para ayudar. A Red Madre, a la Casa Cuna, a Cáritas, no sé. Pero hay que echar una mano a algo, al Foro de la Familia, para la batalla cultural en defensa de la vida. Porque juntándonos muchos vamos teniendo más eficacia. Este domingo hemos salido a las calles de España, aquí en Valencia, en Madrid, muchas decenas de miles de personas, que solos no somos nada importantes. Ninguno de nosotros, si pasea solo por la calle, los periodistas se preocupan de él. Pero cuando nos juntamos unos cientos, están pendientes de ti. Y se nota tu voz en los medios de comunicación, por el mero hecho de estar. Esa es la eficacia de juntarse. Que se nos note, que se nos vea. Pues hoy día hay una especial obligación de hacerse visible, los que amamos la vida, en este debate público sobre una reforma legal en una materia tan importante como esta. Por lo tanto, yo les pediría, y concluyo ya de verdad, que se preocupen de formarse muy bien en la materia, de conocer más o menos esta historia legislativa, de saber algo sobre el origen de la vida y los datos que nos aporta la ciencia, de conocer y saber refutar los tópicos abortistas más habituales, que son siempre los mismos, aburridos y trasnochados. Los diputados son los que se oyen en los debates de televisión, las mismas tonterías de siempre, pero hay que saber contestarlas y refutarlas. Los abortistas más frecuentes son 3 folios, se leen en media hora escasa. Entonces no vale alegar, es que no tengo tiempo para leer una enciclopedia, vale, se entiende, pero para 3 folios sí tenemos tiempo. Por lo tanto, preparémonos para estar en este debate. Y luego eso, generemos en nosotros mismos esa mirada preocupada a nuestro alrededor por las personas que pasan por circunstancias difíciles, y en concreto por las mujeres embarazadas que están en circunstancias difíciles. Y luego echemos una mano, pues eso, el próximo fin de semana sigue habiendo actos pro vida aquí en Valencia, pues habrá que estar en ellos. Ya sé que el fin de semana apetece dormir la siesta y descansar, pero hay que hacer un esfuerzo porque la causa se supone que lo merece. Pues yo les animaría a eso, a sentirse parte de esta historia, porque se puede acabar con el aborto, la historia de la reversibilidad del aborto está en marcha, España puede ser punta de lanza en la Europa occidental para comenzar este debate y nosotros podemos ser agentes muy activos para que esto vaya más rápido aún de lo que está planteado que vaya. Muchas gracias.